Si me dejan, yo te llevo a donde voy. Fuimos siempre compañeros. Compartimos muchos juegos. Yo te quiero con todo mi corazón. Muchas veces peleamos, Luego nos reconciliamos. porque aprendimos. Selena y Jocelyn, como no es Selena, ¿verdad? Ah, bailaba también. Qué lindo. Me gusta bailar, claro, muy bien. Solo que no puede darse así. Ah, para las vueltitas así. Así. Ah, Así ya. no puede darse. Así no puede darse. Claro, porque le duele el bracito, ¿no? Pero después ya podrá bailar bien, ¿no? ¿No, Jocelyn? Porque en España le van a curar así. Sí, sí, le van a curar en España, ¿no? Eso va a viajar Jocelyn. Ya va a poder hacer Ah, así. sí, ella va a poder manejar, claro, ya va a poder hacer así. Ya va a poder bailar. Sí, va a poder bailar. Ya poder hacer ejercicio. Ejercicio Y va a también. poder hacer bien. Sí, ¿sí? ¿Está contenta que va a viajar? ¿Sí? ¿Ahora está más contenta que llegó Esther? Sí. Ya mayores. Me gustaría ser amigos como hoy. Compartiendo. Es en la escuela Máximo Diescher donde Jocelyn asiste a clases en horario de la mañana con las compañeras del hogar. Actualmente ya cursa segundo de primaria, tiene un buen rendimiento escolar, es una buena alumna, tiene una buena aceptación de sus compañeras, también apoyo de la profesora y pues anteriormente le inscribimos en otra escuela donde lamentablemente hubo rechazo de la directora y que no la permitió asistir a la escuela, ¿no? Y pues tuvo que pasar un año en el hogar y el año pasado intentamos en esta escuela y gracias a la consideración de la directora pues es que Jocelyn ha tenido la oportunidad de asistir a la escuela y ahora está en segundo básico, es una buena alumna. ¿Qué argumentos dio la anterior directora para rechazar a Jocelyn en la escuela? Que no tenía el personal capacitado para atenderla por el problema físico más que todo que presentaba, ¿no? Porque Jocelyn tiene un coeficiente intelectual normal y es muy inteligente, entonces en esa escuela no ha presentado ninguna dificultad ni de comportamiento, tiene muy buenas notas, entonces no tiene ya ningún problema, ¿no? Simplemente la otra escuela por el aspecto físico fue discriminada por la directora, ¿no? Somos amigos.